nuestro cuarto conferencista, el doctor Byron Ospina Florido, doctor en Antropología Social, investigador y docente universitario. Actualmente es funcionario del Ministerio del Trabajo, del Grupo Social y de la Dirección de Riesgos Laborales, quien hoy nos presentará la conferencia Resultados de la caracterización de encuesta, trabajadores enfermos, corredor minero del Cesar y La Guajira. Al doctor Byron, bienvenido. Me confundo. Bueno, muy buenos días. Agradezco la participación de cada uno de ustedes en este espacio tan importante para la seguridad y la salud de los trabajadores, particularmente del sector de las minas. Un saludo de parte de la ministra, nuestra ministra del Trabajo y de nuestra directora de la Dirección de Riesgos Laborales, la doctora Carolina Galindo. En ese momento, más que una conferencia, quisiera compartir con ustedes los resultados preliminares de un ejercicio que arrancó el año pasado junto con un sector de los trabajadores de minas de carbón a cielo abierto en los departamentos de La Guajira, el departamento del Cesar y el área de influencia que tiene todo este proceso de explotación de carbón a cielo abierto en el departamento del Magdalena. Este proceso arrancó el año pasado como una iniciativa que acompaña también la focalización que el gobierno nacional ha tenido en este sector del Caribe colombiano con base, o mejor, buscando dos elementos principales. El primero, la transición energética, que en la tarde se va a hablar, y por el otro lado, acompañado de la transición energética, la reconversión de la fuerza laboral. Pero frente a esos dos elementos, nos encontramos con un contexto bastante complejo del cual el ministerio no tenía mayor información sistematizada, y era las condiciones de salud que tenían los trabajadores y extrabajadores de las minas de carbón a cielo abierto. Si pensamos en reconversión de la fuerza laboral, que es digamos, ha sido una de las principales banderas que ha tenido la directora en los diferentes espacios, tenemos que pensar en las condiciones de salud de esa fuerza laboral. Y lo que nos hemos encontrado hasta el momento es una situación bastante compleja y muy grave, en donde casi que la totalidad de los trabajadores o una muy buena parte de esos trabajadores están enfermos. Y además de eso, una serie de contextos regionales que han incidido para que esas enfermedades se prolonguen, sigan estando presentes. Pero teníamos una gran dificultad por parte de la dirección en ese momento antes de iniciar todo este proceso, y es que estadísticamente la información que más teníamos a la mano era la información que nos proporciona Fasecolda con relación a los accidentes laborales, pero con el agravante que el mayor renglón de accidentalidad que demuestra la estadística la encontramos en las minas de socavón. Y pareciera, si nos quedamos con los datos, pareciera que en las minas de superficie la accidentalidad fuera muy poca y la mortalidad también fuera muy reducida. Y digo pareciera porque cuando nos acercamos al territorio y empezamos a hablar con las organizaciones de los trabajadores, sindicatos, asociaciones de trabajadores enfermos, encontramos que por lo menos fácticamente encontramos un alto volumen de trabajadores que se encuentran enfermos, que han pasado o que han sufrido diferentes accidentes, pero que no logran concordar con las cifras que inicialmente uno puede obtener. Entonces, en ese contexto nos juntamos diferentes sectores, y aquí quiero agradecer a la compañía y la presencia de dos
representantes de dos de los sectores que nos acompañaron en ese proceso. El compañero Orlando, que es directivo de Sintracarbón en La Guajira, de los trabajadores del Cerrejón, y el compañero Paul, que es directivo de Sintra Minergética, de los trabajadores de Drummond. Junto con Sintra Minergética, Sintracarbón y algunas asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos, entonces nos propusimos pensar en una estrategia para dar cuenta de las condiciones de salud de los trabajadores. Y en ese sentido arrancó este ejercicio de caracterización de las condiciones de salud de los trabajadores y extrabajadores de las minas de carbón a cielo abierto. Debo señalar también aquí que no solamente es una iniciativa de la dirección, sino que también fue un requerimiento por parte de los representantes de los trabajadores mineros que hacen parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector minero. Particularmente aquí se encuentra Orlando, pero también tenemos otros compañeros que insistentemente habían manifestado ante la comisión la necesidad de prestar atención frente al tema de salud de los trabajadores y extrabajadores enfermos. Entonces, un agradecimiento por parte de la dirección y del ministerio al sector de los trabajadores que hizo parte de este proceso. Entonces, les comentaba que este ejercicio arrancó desde el año pasado y arranca en vía como en estos dos elementos, ¿no? Un contexto en donde hay una información que no es tan clara frente a la situación y el contexto de los trabajadores enfermos, un requerimiento que hacen los trabajadores ante la comisión y por el otro lado, un contexto en las políticas de gobierno nacional frente a las políticas de reconversión de la fuerza laboral y de transición energética. En ese sentido, arrancamos con un proceso que se desarrolló en 3 fases. En la primera fase se diseñó una encuesta de caracterización socioeconómica y de seguridad y salud en el trabajo para aplicar a trabajadores y extrabajadores enfermos de estos corredores mineros, en la que participaron 1.045 trabajadores, diligenciaron la encuesta. Y es importante en este momento que tengan en cuenta ese número. 1.045 trabajadores enfermos diligenciaron esta encuesta. No es el universo total de los trabajadores, pero es una muestra importante para poder empezar a pensar posibles variables, condiciones que se están presentando que merecen mayor atención y que merecen mayor profundidad de futuros estudios. Esa primera fase la desarrollamos en el segundo semestre del 2023. Esa encuesta, ¿qué preguntó? Preguntó por esas condiciones socioeconómicas, porque aquí hay un elemento que es importante y que la mayoría de los manuales sobre enfermedad laboral no lo contempla. Y es que las enfermedades laborales no solamente afectan al trabajador, al individuo, afectan a la composición de las familias. Las esposas por lo general o las hijas, porque ahí también hay una lectura de las mujeres dentro de este proceso, son las que se aprenden las historias clínicas de sus esposos o padres, son los que los acompañan a pelear frente, y digo pelear porque son las expresiones que se usan, a las ARL, a las EPS, a colocar todos los requerimientos, juntas nacional, juntas regionales. Entonces, con los trabajadores mineros acordamos en poder echar un vistazo sobre la composición sociofamiliar de los trabajadores enfermos. También preguntamos sobre la situación actual de esos trabajadores que estaban o que iban a diligenciar la encuesta. ¿Por qué? Porque hay una situación variopinta en la situación laboral de los trabajadores mineros de carbón a cielo abierto, particularmente una situación muy grave producida por el cierre de las minas de Prodeco, que dejó a cientos y miles de trabajadores cesantes y muchos de ellos enfermos, ¿sí? Entonces, tenemos también, digamos que, un contexto regional frente a cierres de mina que ameritaba también preguntarse sobre quiénes eran los que iban a contestar esa encuesta. ¿Cuántos vinculados directamente? ¿Cuántos eran pensionados por vejez, por invalidez? ¿Cuántos cesantes? Y frente a esa composición hay un elemento que es bien importante y que me
adelanto a los resultados que hasta el momento tenemos. Y es que hay una gran preocupación que tenemos por parte de la dirección frente a los trabajadores tercerizados de las minas de carbón a cielo abierto. Actualmente son el mayor porcentaje que tienen las minas, las empresas de carbón, pero no alcanzan a entrar en las estadísticas de los trabajadores enfermos de las empresas, porque responden a las estadísticas de sus empresas tercerizadas. Y ha sido muy complejo poder dar cuenta de ese grupo de trabajadores y de poder entender también la magnitud de lo que puede estar sucediendo frente a las condiciones de salud que tienen. Y finalmente, preguntamos sobre 3 elementos claves que aquí vengo a presentarles. Condiciones o factores de riesgos laborales al interior de las minas, cómo se desenvuelven, accidentes laborales que están relacionados con los factores y sobre enfermedad, específicamente caracterizar cuáles son las enfermedades que se vienen presentando en el sector de los trabajadores. Y como son muchas enfermedades, de acuerdo con el decreto reglamentario que nos da el listado de enfermedades laborales, lo que decidimos junto con la dirección y junto con los trabajadores fue diseñar unas preguntas que particularmente se focalizaran en 5 sistemas. Entonces preguntamos por el sistema osteomuscular, que es uno de los que más, digamos, respuestas obtuvimos, que ya les voy a señalar. Preguntamos por enfermedades mentales y trastornos mentales y del comportamiento, porque en la primera exploración que hicimos nos dimos cuenta que los trabajadores manifestaban un gran índice de tratamientos psicológicos y psiquiátricos que estaban, digamos, en procesos de calificación y que los trabajadores manifestaban estar relacionados con los factores de riesgo que se presentan en las minas de carbón a cielo abierto. Enfermedades del sistema respiratorio, ya digamos que hay mucho estudio sobre los factores de riesgo asociados con inhalación de partículas de carbón. El sistema nervioso y enfermedades del oído. Faltan muchos otros sistemas, pero no podíamos diseñar una encuesta que preguntara por todo porque quedaría un instrumento gigante y no teníamos tampoco el músculo técnico ni financiero para poder adelantar una encuesta de gran magnitud. Aquí creo que también ya me estoy adelantando a uno de las recomendaciones de este estudio, y es la necesidad de poder avanzar en un proceso amplio de caracterización de las enfermedades de los trabajadores del sector de las minas, ojalá acompañados por el DANE. Esa encuesta de caracterización se construyó en un formulario. Ese formulario se pudo reproducir a través de un link del cual los trabajadores podían tener acceso y poder diligenciarlo virtualmente o a través de un formulario físico que podían adquirirlo en las territoriales del Cesar o de La Guajira. Particularmente y tengo que también aquí agradecer al SENA del Cesar, porque tuvimos el apoyo también del SENA, con Aprendices SENA, que en una estrategia de acompañamiento pudimos hacer unos acompañamientos para el diligenciamiento de este formulario para aquellos trabajadores que no tenían acceso a Internet o que no entendían el formulario, y que podíamos hacer un acompañamiento vía telefónica para poder diligenciar ese formulario. Finalmente, ese formulario se termina de diseñar hacia el mes de noviembre. En ese mismo mes de noviembre se pone al público y tiene más o menos un mes para que los trabajadores lo diligenciaran. Luego, en este año, en el primer semestre de este año, desarrollamos la fase 2 y la fase 3 de ese proceso de caracterización, el cual consistió, 1, en recabar información cualitativa que no estaba presente en el informe. Entonces, en el formulario cuantitativo, el formulario nos ofrecía una información cuantitativa, pero queríamos complementarlo con una información cualitativa, que particularmente nos estamos refiriendo a trayectorias laborales al interior de las minas de carbón a cielo abierto, entendiendo cómo es que se vive con los riesgos, cómo es que se trabajan con los riesgos y cómo es que se presentan también estrategias para reducir estos. Y la fase 3 finalmente
fue la sistematización tanto de los datos cuantitativos como de los datos cualitativos en un informe que estamos justamente en este proceso de validación con las organizaciones y con el equipo técnico de la dirección para finalmente a finales de este mes poderlo lanzar al público. Además del informe, que por algunas dificultades técnicas no puedo mostrarlo en este momento, vamos a acompañar el informe con un tablero interactivo que va a permitir que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a algunas de las variables de la encuesta para poder hacer cruzamientos de variables y poder obtener también gráficas que pueden ser muy interesantes para posibles futuras investigaciones que se quieran hacer frente a este tema de la caracterización de enfermedades de los trabajadores en este sector particular de la minería a cielo abierto. Frente a riesgos, preguntamos en términos generales sobre la exposición que podían tener los trabajadores a estos riesgos: ruido, vibraciones, radiación ionizante, temperatura, radiación no ionizante, riesgo químico, ergonómico, psicosocial y riesgo público. Para nosotros fue bien importante también ahondar, por ejemplo, en el riesgo público, que en una zona como el Caribe colombiano no había sido, digamos, tan desarrollado y que muchos de los trabajadores tampoco lo entienden como un riesgo laboral. Como los riesgos públicos, particularmente, para tomar un ejemplo, estaban asociados para la época del 2000 con los posibles riesgos a la vida que tenían los trabajadores de ferrocarril en los descarrilamientos por los bombazos que colocaban los actores armados. O como, por ejemplo, los trenes de Drummond tuvieron que ser blindados porque los trabajadores recibían balazos. Entonces, algunos trabajadores fueron secuestrados, etcétera. Entonces, es un riesgo que por lo general tampoco es reconocido por los trabajadores, pero que es un riesgo laboral también. Yo les decía que al principio prestáramos atención frente al número total de encuestados. Fueron 1.045 respuestas, 1.045. De esas 1.045 respuestas, tenemos 1.024 trabajadores expuestos a ruido, 1.006 expuestos a vibraciones, 1.004 expuestos a riesgos ergonómicos, 959 a riesgo psicosocial, 931 a riesgos por temperatura, 694 a riesgos químicos, 632 a radiación no ionizante, 598 a riesgo público, 415 a radiación ionizante. Si tenemos 1.045 encuestados y tenemos este volumen de respuestas por exposición, eso de entrada nos están diciendo que los trabajadores tienen más de una exposición durante su trayectoria laboral en las minas. Y eso posiblemente, y digo posiblemente porque el estudio no da para dar comprobaciones, pero posiblemente puede estar relacionado con el alto caso de reportes de enfermedad que a continuación voy a mostrar. Enfermedades reportadas. De los 1.045 trabajadores encuestados, 5.309 reportan enfermedades osteomusculares. Hay 5.309 reportes de enfermedad osteomuscular. Hay 1.961 reportes de trastornos mentales y del comportamiento. Principalmente tienen que ver con ansiedad. Hay 1.176 reportes de enfermedades respiratorias. Hay 815 reportes de enfermedades del oído. Hay 1.311 reportes de enfermedades del sistema nervioso. En total, si sumamos todos los reportes, tenemos que 1.045 trabajadores están reportando 10.572 enfermedades. Aquí no estamos diferenciando entre las calificadas común y las calificadas laboral, que a continuación voy a hablar sobre ello. En este cuadro ustedes van a encontrar las enfermedades con mayor incidencia en el sistema osteomuscular. Digo las mayores porque son más. Y lo que no creo que por el tamaño no se alcanza a ver muy bien,
pero la tendencia que uno encuentra es que hay, por ejemplo, en el sistema osteomuscular, hay entre trabajadores que están reportando entre 5 a 10 patologías del sistema osteomuscular. Y particularmente, que es algo que nos llama mucho la atención y que constantemente los escuchamos en los territorios cuando vamos a conversar con el sector de los trabajadores, es la tendencia a la calificación. De todos los sistemas, la tendencia a ser calificadas comunes. Entendemos que los sistemas de calificación implica un estudio particular de acuerdo al diagnóstico que se le hace a cada trabajador, pero también es importante, digamos, empezar como a problematizar por qué y de qué manera es que se están evaluando los procesos de calificación de las enfermedades de este sector de los trabajadores, porque la tendencia se mantiene en todos los sistemas, incluso el respiratorio. Entonces, lo que vamos a encontrar en esta columnita son las calificadas común. Vamos a tomar el primer ejemplo. Epicondilitis lateral tiene 104 calificadas comunes versus 82 calificadas en procesos de calificación y 73 calificadas laboral. Por lo general, las calificadas laborales siempre va a estar menor a las calificadas comunes. Claro que no podríamos nosotros establecer una causalidad definitiva para todas las enfermedades y para todas las circunstancias, pero justamente yo creo que una de las contribuciones de este estudio es empezar a mostrar líneas de acción o mostrar líneas en las que se puede empezar a profundizar frente a esas relaciones de causalidad o no que se están tomando dentro del sistema de los actores de riesgos laborales y particularmente de cómo es que se están abordando dentro de los procesos de calificación. Frente a los sistemas osteomusculares, por ejemplo, si dividimos esas enfermedades osteomusculares dentro de las áreas de trabajo de las minas de carbón a cielo abierto, vamos a encontrar un dato también que es interesante. Estas fueron las áreas que nosotros identificamos para la encuesta: bombas, bomberos y brigadista, área de ferrocarril, control de calidad, mantenimiento general, perforación y voladura, producción, puerto, servicio de alta tensión, servicios generales, silo, manejo de carbón, soldadura, topografía, transporte operativo, vías y otros. Entonces, si nosotros sumamos toda esta columna, nos da los 1.045 trabajadores encuestados y podemos, por ejemplo, aunque las muestras son muy pequeñas y eso digamos, es una limitación del estudio, sí dejan ver cosas. Por ejemplo, de 25 trabajadores de un área como es de bombas, 88 hay 88 reportes de enfermedades. Por lo general están superando el número de reportes al número de trabajadores de área. Lo mismo, estas mismas tendencias se mantienen en el sistema de trastornos mentales y el comportamiento. Entonces tenemos, por ejemplo, trastornos mixtos de ansiedad y depresión. Entonces 212 calificadas común, 230 calificadas laboral y 102 en procesos de calificación. Y aquí hay un elemento importante que es preocupante. ¿Cómo es que se están, o mejor, por qué y bajo qué circunstancias es que se presentan tantos diagnósticos o tratamientos psicológicos psiquiátricos para este sector? Y uno de los elementos que tanto explica la literatura especializada como los trabajadores son las jornadas laborales. Los trastornos de sueño, las jornadas largas, que ustedes saben que en este sector particularmente estamos hablando de jornadas por lo menos de 12 horas, con unas jornadas muy intensas nocturnas, generan unos trastornos del sueño que afectan o están muy relacionados con estos trastornos también mentales. La presión por productividad y esto también es interesante dentro del informe, lo hemos identificado, y es cómo otras patologías y la vivencia con las patologías o con los dolores crónicos exacerban las enfermedades mentales y el comportamiento. Depresión, ansiedad, ideaciones suicidas, que las encontramos muy altas, y de suicidios
dentro de las minas de carbón a cielo abierto manifiestan que estamos ante un contexto muy grave que tenemos que prestar mayor atención. Estas son la distribución de las enfermedades respiratorias que encontramos en las respuestas. Aquí particularmente encontramos la mayor patología referenciada por los trabajadores es apnea obstructiva del sueño, con 278 casos. Y acá tenemos las principales 5 enfermedades respiratorias, que son apnea obstructiva del sueño, infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, afección respiratoria no especificada por inhalación de gases, humos, vapores y sustancias químicas, neumoconiosis del minero del carbón, bronquitis crónica y asma predominantemente alérgico. Estas fueron las 6 principales enfermedades que tenemos y de nuevo, pues se mantiene la tendencia en la calificación común, calificación laboral y varias enfermedades que aún están en proceso de calificación. Y aquí tenemos la distribución del sistema nervioso, en donde tenemos la mayor patología referenciada entre los trabajadores, el síndrome del túnel carpiano. Y la misma tendencia que he mostrado aquí. Hicimos un ejercicio que lo hacemos también en las otras. Cuando ustedes tengan la posibilidad de ver el informe, lo van a encontrar, y es cómo se distribuyen esas patologías por grupos de edad de trabajadores, que también nos está ofreciendo una información valiosa para entender cómo evolucionan los trastornos y cómo se acumulan en ciertos grupos de edad. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, en el grupo de 28 a 37 años tenemos 97 respuestas, y de esas 97 respuestas tenemos 53 reportes de enfermedad del sistema nervioso. Del grupo de 38 a 47 años tenemos 334 respuestas, y de esas respuestas los trabajadores manifiestan 331 reportes de enfermedad del sistema nervioso. Y a medida que aumenta el grupo de edad, también aumenta el número de reportes con 532, ¿sí? Entonces, ahí hay un elemento que para nosotros es importante para, digamos, este estudio. Lo que pretendemos con este estudio es justamente sentar como unas líneas generales que permitan a los actores de la salud y de los actores de riesgos laborales cuestionar qué es lo que está sucediendo con este sector, y que no lo hemos ampliado a otros sectores, ¿no? No hemos trabajado con otros sectores de la economía del carbón, solamente con carbón a cielo abierto y solamente en estos 3 grupos que reúnen Cerrejón, Drummond y las antiguas minas de Prodeco. Pero es bien diciente, porque yo les decía al principio, si pensamos en una política de reconversión de la fuerza laboral, ¿con qué fuerza laboral vamos a contar y en qué condiciones si no hemos garantizado procesos de rehabilitación, ¿sí?, que fueran, digamos, más rigurosos? Ya me quedan 5 minuticos y quisiera leerles un testimonio para una reflexión final. Dice el trabajador frente al uso de los protectores: eso es muy difícil ahí, por ejemplo, con la mascarilla tal vez sí, pero con el tapaoído era muy difícil, porque claro, era un peligro de que uno se colocara el tapaoídos, porque hasta a un mismo cargador, un vehículo de carga puede pisarlo a uno, como porque uno no se da cuenta de que el cargador viene y toda esa vaina. Entonces yo no usaba esa vaina, el tapaoídos, porque uno tiene que estar pendiente del ruido, porque los cargadores entraban y llegaban, y qué tal un ruido de esas y que uno no lo siente, lo pisa a uno. Ustedes saben de la magnitud de la maquinaria que están en las minas de carbón a cielo abierto. Porque uno tiene que estar pendiente del ruido. Varias veces pasó que unos cargadores pisaron los carros, y como yo se los dije o la otra vez cuando me declararon la hipoacusia, me la habían declarado común, y le dije al médico: ¿usted cómo cree que yo, siendo mecánico, voy a tener una jornada con tapaoído con un montón de cosas? Compa,
Yo tengo que escuchar el ruido para inspeccionar la bomba y saber qué tiene el motor. Si yo llego donde el jefe y le digo que no tiene nada y a los 5 minutos explota el motor, ahí la culpa es mía y me botan. Entonces, nos encontramos con situaciones que a veces en los manuales no aparecen, que son las condiciones reales en las que se desenvuelven los trabajos. Entonces nos encontramos, por ejemplo, con em, trabajadores que trabajan en mantenimiento y que tienen que no tener los tapaoídos porque ¿cómo inspeccionan un motor si no lo escuchan? O nos hemos encontrado con casos donde trabajadores lo reportan por no usar los elementos de seguridad eh, porque justamente están atendiendo a su seguridad primordial, que es la vida. Si así viene un cargador gigante y yo no los uso, me puede hasta pisar. O tenemos casos, por ejemplo, donde reportan a trabajadores, a disciplinarios, por no contestar la radio, pero en medio del ruido general de la operación, más los tapoídos, no escucha el radio. Entonces, este ejercicio, además de pensar en una estadística y de poder caracterizar unas situaciones concretas en las que se están manifestando, insisto, se están manifestando unos diagnósticos que merecen ser profundizados y que es necesario que podamos, como actores del sistema de riesgos, poder trabajar sobre ellos. Creo que este ejercicio también nos ha acercado y nos ha enseñado algo. Tenemos que trabajar sobre riesgos laborales de la mano de la cultura de los trabajadores. Si nosotros logramos acercarnos a la cultura y a las maneras como realmente funcionan los puestos de trabajo, tal vez podamos pensar en estrategias más efectivas sobre seguridad, porque si no entendemos las connotaciones culturales de seguridad que tienen y cómo se desenvuelven en un área de trabajo particular, va a ser muy difícil que podamos reducir, digamos, estos índices que venimos rastreando. La invitación es que cuando salga el informe lo puedan leer, revisar y estaremos con los brazos abiertos en poder atender sus sugerencias y lecturas. Muchas gracias.